Pasamos ahora al texto del Evangelio. Pasamos al Evangelio que para este domingo tenemos un texto de San Mateo que dice así: En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bien, de este texto comparto estas ideas que nos ayudan a meditar el contenido de la palabra. Jesús cuenta una parábola en la que él nuevamente se presenta como el sembrador, pero ahora la buena semilla no es tanto la palabra de Dios como fue en la parábola del sembrador, sino que la buena semilla son los ciudadanos del reino, es decir, las personas que escuchan la palabra y la practican, haciendo presente el reino de Dios. Finalmente, el campo de cultivo representa al mundo, es decir, a la comunidad humana en general. El enemigo del dueño del campo representa al diablo, el adversario de Dios, quien busca destruir la obra creada por el Señor y quiere corromper a los ciudadanos del reino. Su actividad es simbolizada con el plantío de la cizaña para evitar el sano desarrollo de las plantas de la buena semilla. Los trabajadores del dueño del campo representan a los ángeles que están siempre dispuestos a cosechar lo que Dios ha sembrado. El Señor pide paciencia a sus ángeles para que realicen la cosecha a su debido tiempo y para que luego ellos separen la hierba buena de la mala y tiren esta última al horno encendido, que es imagen que representa al infierno. La imagen de la separación de tipos de hierba
representa la preparación para el juicio final, donde los buenos serán separados con el fin de entrar al cielo, simbolizado en el granero, y los malos, como la hierba mala, serán separados de la vida eterna, situación representada por el horno encendido. Ahora bien, las orientaciones para nuestra vida a partir de este texto del Evangelio y de las ideas que también nos había dejado San Pablo en la carta a los Romanos. Las lecturas de hoy nos invitan a valorar el inestimable amor y la sobreabundante misericordia que Dios nos tiene. El Señor que nos ha creado sabe que somos frágiles, pero Él quiere liberarnos de lo que nos impide recibir la salvación. Dios quiere que seamos felices y nos entrega a su Hijo. Además, pone en nuestras manos su palabra, sus sacramentos, y nos confía a los pequeños, que son el futuro del mundo. El demonio, por su parte, molesto con Dios, busca destruir su obra más preciosa, las criaturas hechas a imagen y semejanza divinas, que son susceptibles de corromperse. Precisamente porque tenemos una voluntad libre, podemos caer en tentación. Los santos nos dicen que los enemigos del alma o ámbitos donde surgen las tentaciones humanas son tres: mundo, carne y demonio. Por ámbito del mundo se entiende toda ambición de poder, de dinero, de control sobre los demás. Digamos, es el pecado o la tentación de pecar en estas materias. Hacerse rico a toda costa, manipular a los hombres o controlarlos despóticamente. El segundo ámbito, el de la carne, se entiende por ello los deseos y pasiones desordenados. Pueden ser tentaciones de sexualidad desordenada o de ira descontrolada, de deseos de venganza o de hacer violencia al prójimo, el deseo de guardar rencores o de alimentar preocupaciones excesivas, de sentir desconfianza, sobre todo desconfianza a Dios, etcétera. Y finalmente, por ámbito del demonio, se entienden pensamientos y sentimientos que debilitan la fe o que producen desesperanza o pérdida del temor de Dios o del sentido del pecado o de todo remordimiento por hacer el mal. Así que ahí vemos, en estos ámbitos o enemigos del alma, como se les dice en la tradición espiritual de la vida de la Iglesia, pues vemos cómo prácticamente todos los días podemos ser bombardeados por este tipo de tentaciones, ya sea tentaciones que nos vengan de la ambición, del deseo del dinero y del poder, ya sea tentaciones que nos vengan por nuestra condición de fragilidad que está representado aquí por la carne, o las tentaciones que nos vienen de olvidarnos un poquito de Dios, hacer como si Dios no existiera, etcétera. Y eso va debilitando nuestra fe, nos va arrancando la inocencia en nuestra relación con Dios. Podemos perder el piso, como decimos, es decir, perder el sentido de la realidad. Y podría ser que incluso ni siquiera nos demos cuenta de que estamos pecando o nos acostumbramos tanto a pecar que ya ni siquiera lo vemos como pecado. Jesús entonces nos llama a ser ciudadanos del reino. Así entonces somos ciudadanos del reino cuando escuchamos su palabra y la practicamos construyendo mejores condiciones de vida que contribuyen a sanar el tejido social. Cuando hacemos el bien a los demás, cuando perdonamos, cuando corregimos a alguien, cuando acompañamos y damos ánimo a quienes se sienten abatidos o desorientados, allí estamos construyendo el reino de Dios en el mundo. Así que veamos cómo nuestra vocación cristiana es una vocación no solo a portarnos bien, es una vocación a reproducir la bondad de Dios en el mundo. Si somos la buena semilla del reino, si somos nosotros los ciudadanos del reino, para empezar, sabemos que para ser ciudadano
necesitamos, primero que nada, ser mayores de edad. Los niños no son ciudadanos del reino. En sentido político, el término ciudadano lo aplicamos para los mayores de edad. Los niños son habitantes del reino, pero ciudadanos son aquellos que ya gozan de una madurez, de una conciencia desarrollada, de una claridad, digamos, también de pensamiento, de sentimiento, de esta capacidad de ordenar la vida, pero manteniendo esa pureza de corazón propia de los niños, propia de los pequeños, siendo esta inocencia también una elección. No es lo mismo ser inocente que ser ingenuo. El ingenuo es quien puede ser inocente, pero no ha madurado su elección, no se da cuenta incluso de dónde puede venir el mal, la tentación, el pecado. En cambio, el inocente es aquel que elige libremente esa cercanía, esa fidelidad para con Dios, ese conducir la vida según las mociones del Espíritu Santo. Es el resultado de aquel que se pone en las manos del Espíritu Santo, que sabe orar en nosotros como conviene, y que se pone en las manos del Espíritu Santo todos los días y le dice: ven Espíritu Santo, llena mi vida, oriéntame, ilumina mi mente, ilumina mi capacidad de discernimiento, mi capacidad de elección. Oriéntame para que mi vida sea una constante respuesta a ti, que mi vida sea una expresión de compromiso con el bien. Por eso Cristo también aquí nos habló en el texto del Evangelio de otras parábolas que son complementarias al texto principal de la parábola del sembrador y de la cizaña. Viene, por ejemplo, esta parábola de, aquí al final, por ejemplo, aparece la semilla de mostaza, la parábola de la semilla de mostaza. El reino es semejante a una semilla de mostaza, pues que Dios siembra en nosotros y que la semilla, debido a que la cuidamos, la protegemos, la dejamos desarrollarse, entonces la semilla crece y hace de nuestra vida interior un arbusto, de modo que otros vienen a hacer su nido en nosotros, representados aquí con unos pájaros, ¿verdad? Que vienen a hacer su nido en el árbol frondoso. Tenemos también la parábola de la mujer y la levadura, una parábola complementaria que también nos ayuda a ir viendo cómo el reino de Dios entra en nosotros como una medida de levadura que con 3 medidas de harina y metido en el horno, pues acaba por fermentar todo, ¿no? Y entonces sale un pan bien rico. Pues así nosotros somos como esas 3 medidas de harina, pero debemos permitir que Dios también introduzca en nosotros la levadura de la palabra de Dios, la levadura de los sacramentos, de la vida espiritual, de la vida de fe, para que entonces fermentemos, que seamos capaces de dar sabor al mundo, que el mundo se alimente de Cristo a través de nosotros. Y después dice el evangelista que Jesús solía decir todo esto con parábolas para revelar aquello que estaba oculto desde la creación del mundo, es decir, para dar a entender el sentido de la vida, el sentido de la existencia a la gente que lo escuchaba. Podemos ver cómo en nuestro mundo tan ajetreado, mucha gente vive desbocada completamente a hacer unas cosas y otras y así, y no tiene descansos porque está siempre apagando fuegos. La gente que vive así con la urgencia de hacer esto, hacer aquello y después aquello otro, la gente que está atrapada por una agenda prácticamente asfixiante de actividades, esa gente no tiene tiempo para orar.
Esa gente no tiene tiempo para un encuentro con el Señor, para hacerse un retiro, para retirarse con Cristo, como estamos haciendo nosotros ahorita. La gente que se atiborra de actividades tiene un problema interno muy grave. Y es que en el fondo seguramente están evadiendo la realidad, están evadiendo algo en su vida, por eso se llenan de actividades. Esto se multiplica más ahora con tantos medios como son los celulares, las tablets, las computadoras. Si antes, hace 50 años, se decía que la televisión era la caja que idiotizaba a la gente, pues ahora son los dispositivos electrónicos. Se convierten en un medio de evasión de la realidad. Ajá. Cristo, en cambio, nos reubica en lo que es importante en la vida. Y lo importante en la vida es descubrirle el sentido a la existencia, descubrir que Dios nos ama en su Hijo Jesús y que nuestra vida ha de ser una respuesta existencial, una respuesta vivencial al Evangelio que nos anuncia el hecho de que Cristo vino al mundo para unirse a nosotros, para reconducirnos al Padre, para participar de la vida plena de Dios. Eso es a lo que comúnmente llamamos la salvación. Así que mucho ojo, porque aquí ya es tarea muy personal de cada uno de darse cuenta qué es lo que le atrapa, qué es lo que le impide responder a Dios, qué es aquello que hemos hecho o que hemos creado nuestra propia o nuestro propio obstáculo que nos impide escuchar la palabra, meditarla, interiorizarla. Ujú. Y así, por ejemplo, cuando vayamos a misa, hay que ir no solo con devoción, sino con este deseo firme de dejarse alimentar por Cristo en nuestra vida. No solo nos alimentamos de la palabra, sino también de la Eucaristía. Hay que disponernos a que Cristo pues entre en nosotros como el Espíritu Santo que entra en nosotros para orar como conviene. Cristo quiere entrar en nosotros a través de la Sagrada Comunión para convertirnos en mediadores de su providencia en el mundo. Ujú. Así que de estas orientaciones para la vida, pues nos damos cuenta de muchas cosas, como nuestra vida es una vocación, un llamado a responder a esta revelación, un llamado a ser felices, a vivir como hijos de Dios en el mundo, un llamado a cuidar al mundo y sobre todo a cuidar a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, los niños, que son nuestro futuro, son futuro de la humanidad y de la iglesia. Ujú. Tenemos que ser conscientes de los tres ámbitos de donde surgen todas nuestras tentaciones para que sepamos identificarlas. Cuando algo me empuja a ser ambicioso, debo decir no, gracias. Procuro mi lealtad a Cristo. Cuando algo me empuja a desordenar mi vida, mis sentimientos, mis pasiones, debo decir no, gracias. Yo debo controlar mi vida, mis emociones y sentimientos para ponerme a disposición de Dios con plena conciencia, con pleno dominio de mi capacidad de respuesta. Cuando algo busque debilitar mi fe o hacerme caer en la desesperanza, como sucede con mucha gente que queda atrapada por la depresión, debo decir no, no a esos sentimientos de abatimiento, porque debo saber ante todo que aunque yo padezca, aunque yo sufra, el Señor camina conmigo.
Aunque yo me sienta débil en la fe, sé que Cristo está ahí a mi lado. Y aunque no sepa yo por dónde moverme, sé que si tomo la mano de Cristo y camino con Él, no me perderé. Ujú. Y ahí entonces voy recuperando esa capacidad de responderle a Dios. Hoy hemos meditado precisamente sobre ese punto, que Dios nos ha hecho capaces de Él. Capax Dei, decían los padres de la iglesia. Somos capaces de entender una revelación divina, recibirla, hacerla germinar en nosotros y responder a esta revelación con una vida digna, con una vida que sea respuesta constante a este Dios lleno de amor, de misericordia y bondad, que sabe que somos débiles y que pecamos todos los días, pero viene a nuestro encuentro para levantarnos, para acompañarnos y darnos ánimo. Eso mismo tenemos que hacer con nuestros demás hermanos, a quienes experimentemos como débiles, frágiles, vacilantes, y ser para ellos un apoyo para que ellos caminen con rectitud y hagan de su vida también una respuesta al Dios que se hace cercano a ellos a través de nosotros. Porque Dios quiere valerse de nosotros para hacerse cercano a alguien más.